Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, soy William Botero Gómez. Estamos nosotros transmitiendo hoy este podcast para que podamos entender un poquitico desde quién nos lo está facilitando. El Encanto Comunidad Terapéutica es la marca que hoy está facilitando para nosotros este podcast. El podcast lo hemos denominado y seguirá en pie, esa denominación se llamará Putamente. Putamente es la capacidad que nosotros hemos venido desarrollando con la mente, pero saber y entender cómo funciona y cómo vamos a funcionar mejor si sabemos cómo es que funciona la mente, ¿ok? Hemos venido evaluando y hemos venido trabajando muchísimo un tema que se llama la terminología. Eso que nosotros con frecuencia utilizamos y que con frecuencia escuchamos, pero que con frecuencia adherimos sin hacer o hacer vaciado del contenido de un término que son tan valiosos y tan importantes. Hoy vamos a trabajar un término, pero además es porque me lo han preguntado y me lo han cuestionado. O sea, es lo mismo un chico, y voy a entrar ya en el término. El término se llama adicciones. Y las mamás, los papás, las mismas personas que tienen consulta conmigo, siempre me están preguntando si un consumo es una adicción, o que si es cierto que si yo consumo me vuelvo adicto, o si es verdad que muchos comportamientos tal vez no aceptados o tal vez no entendidos, hacen parte de una personalidad adictiva. Aquí vamos a desglosar y vamos a entender un poquitico realmente la diferencia entre consumo y adicción. Una cosa es algo, y eso es muy importante, y yo quiero que sepan, y voy a ser muy claro, pero además ser muy respetuoso. Una cosa es que un chico consuma, y otra cosa es que un chico se vuelva o tenga la potencialidad de volverse adicto. O diferente es que alguien haya escogido tener algún tipo de consumo socialmente aceptado, y otra cosa es que una persona se enajene de él mismo y entre en comportamientos, pero sobre todo en consumos tremendamente poderosos y tremendamente absorbentes. Hay muchos tipos de adicciones, pero la base de toda adicción, mis queridos amigos, y eso hay que entenderlo, y debe ser comprendido, pero además si quieren saber un poquitico sobre el tema, pues ya saben ustedes que pueden comunicarse con nosotros y pueden tener una cita con nosotros en la comunidad del Encanto, comunidad terapéutica del Encanto, o directamente conmigo, con William Botero Gómez, experto en adicciones y experto en emociones. Pueden tener esa consulta, saquen una cita, saben además que ahí donde estamos publicando van a aparecer los datos, o apareceremos en todas las redes. En los TikTok, o aparecemos en Reels, en Instagram. Es muy importante que nosotros vamos a establecer cuál es la potencialidad o la posibilidad o la particularidad que yo puedo tener, o si puedo ser adicto. Porque les voy a decir una cosa, y hay algo que realmente es destructor, que realmente es dañino, que realmente es eliminador de cualquier potencial humano, son las adicciones y las sustancias. Incluye en ello la potencialidad de volverse un alcohólico, porque el alcohol, sabemos todos, está permitido socialmente, pero es realmente bueno. Es muy importante que nosotros establezcamos la facultad que hay entre un consumo tipo social y la capacidad o la posibilidad que tiene un individuo de volverse adicto. Vamos a entrar entonces. Una adicción, es muy importante que nosotros la determinemos. Mire, los tres principios mayores que hay para que una personalidad sea muy adicta o se pueda convertir en una personalidad adictiva tienen que ver con tres fuertes y claves, que tienen que ver primero con el abuso sexual, el segundo con el abandono y el tercero con el maltrato. Estos tres ítems, que son las fuerzas mayores para que un chico o una chica pueda formar una personalidad adictiva más adelante, es muy poderoso. Hoy en día vienen caminando por ahí entre nosotros otras formas adictivas, pero no vamos a entrar en ello. Vamos a entrar simplemente en que tengamos la particularidad de ser observados desde la perspectiva de la individualidad. Esto es, que ustedes puedan tener una cita o puedan ir a mirar si de verdad tienes un comportamiento adictivo o si tienes en progreso una adicción. Ahora, las sustancias más adictivas sí podemos mirarlas. Sabemos hoy en día que el alcohol está catalogado como una sustancia, o está metido dentro de las sustancias psicoactivas. Ya el alcohol, lo que antes no existía. El cannabis, que son sustancias realmente que nosotros creemos que son normales o son de normalidad uso. Es muy importante que nosotros vamos a establecer que el alcohol en usos cotidianos muy frecuentes va a establecer un posible grado de alcoholismo. Y es muy fácil volverse alcohólico, les digo, es demasiado fácil. El consumo del cannabis, voy a entrar un poquitico con el cannabis. Mire,
Yo no quiero ser portador de malas noticias y de malas cosas, pero hay verdades que a veces se nos están pasando o que a veces nosotros las obviamos. Les voy a decir una cosa: el cannabis, por su particularidad tal vez oculta, se ha venido manejando como una sustancia inofensiva. Y es verdad, hay una composición de la sustancia, o una extracción y un cultivo de la sustancia que nosotros denominamos sustancia CBD o sustancia cannabinol, de extracción para términos curativos. También hay una sustancia tipo sativa, lo que antes fue pangola, que antes fue régula, que antes o mucho antes fue cachufe. Eso ya no existe. Hoy hay una variedad muy grande de sátivas, y es importante, pero también se conoce como esa sustancia cannabis para uso recreativo. Hoy en día también aparece el uso destructivo del cannabis, y hoy en día también ha aparecido el uso adictivo del cannabis. Esto es, entonces, que sería la única sustancia que tiene 4 usos. Por eso es importante que hablemos, por eso es importante que lo establezcamos, y para que tú mismo observes qué es y cómo es para ti el cannabis o el uso del cannabis, y si es verdad que estás enfermo y necesitas tener un uso curativo, porque no necesariamente tenemos que estar enfermos, no necesariamente. No es verdad que nosotros tengamos que tener una particularidad de enfermedad, eso no es cierto, pero sí es muy importante que nosotros vamos a establecer para qué me sirve y qué hace y qué me produce a mí. Lo mismo sucede en otros tipos de sustancias. Entonces aparecen los MD, aparecen las pastillas, aparecen las sustancias de tipo diseño, y aparece el 2CB, y aparecen otras que son muy valiosas, pero que además nosotros le vamos colocando un potencial de marketing, que son muy poderosas, o que todo el mundo la está usando, o que mucha gente la está usando. Cuando nosotros empezamos a observar que mucha gente lo está usando, entonces le perdemos capacidad de daño, y ahí es donde nosotros nos podemos estar enredando. Mire, es muy importante que nosotros podamos establecer que tanto la cocaína como el 2CB, como la ketamina, como el bazuco, el crack, el spice, hay cantidad de sustancias donde nosotros podemos mirar si es verdad que yo tenga que consumirlo, si es verdad que porque otros lo consuman a mí me va a hacer bien, o si es verdad que algunos personajes que lo están consumiendo de verdad no les hace daño. No es cierto. Mire, yo les voy a dar un dato, y es que no es verdad que no haya ni una sustancia ni una medicación que le haga bien al organismo. Ahora bien, una medicación pues obviamente va a derrotar una enfermedad, entonces es necesario utilizarla, pero tiene una condición de control a través de unos profesionales, o sea, un control manejado profesionalmente para eliminar un problema mayor, pero no porque sea bueno. Me tomo una medicación porque la medicación sea buena para mi cuerpo, es para eliminar un daño o una enfermedad que yo pueda estar sufriendo. Eso es muy importante que lo vamos a establecer. La otra cosa que es un dato que es muy importante, y es que nosotros lo miremos y les voy a hacer claro, y es que todo consumidor, pero además todo adicto, es depresivo. Es impresionante cómo las sustancias, el alcohol y todo, producen un nivel de depresión en algún grado o en algún nivel. Todos los que consumen y todos los que son adictos son depresivos. No obstante, hay personas que no consumen y son depresivas, ¿de acuerdo? Pero es este evento de que si consumo o si soy adicto, sí me produce esa particularidad. Entonces es entrar a mirar, porque resulta que cuando yo estoy deprimido, precisamente, o tengo una carencia afectiva, o tengo un dolor emocional, o un dolor del alma, como es denominado, que es un dolor invisible y lo siento en mi corazón o allá en el fondo de mi cuerpo, es muy importante que yo logre determinar qué puede estar pasando, qué puede estar sucediendo. Nosotros en la comunidad del encanto estamos para que detectemos todas esas capacidades, o más bien todas esas incapacidades de yo resolver, o esas incapacidades que yo tengo de saberme entender, saberme leerme, saber de mí, saber las manifestaciones emocionales, cómo yo puedo ser una persona saludablemente emocional. Es tan importante, mis queridos amigos, es tan importante que yo pueda reevaluar si es verdad que yo tengo la potestad y la capacidad de tener control sobre las sustancias. Mire, los invito a que reflexionemos, los invito a que miremos, los invito a que hagamos entre los dos una consulta y miremos qué es lo que está pasando y qué puede estar sucediendo. El tema de las adicciones realmente es potencialmente peligroso. Recuerden que aquí estaré, soy William Otero Gómez, no se les olvide, un amigo, y
Ay, los amo muchísimo.